Bush. Pero bueno. En inglés le dicen NATO, en español es alto, ¿Cuál es la palabra? ¿NATO? NATO, ¿qué es NATO? NATO. 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 NATO, pero no tiene otro nombre. OTAN. ¿Ah? Yo creo que es OTAN. 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 Pero no me arriesgo porque dice que si cuando regresen me toca. ¿Alguien necesita bolígrafo? ¿Bolígrafo? ¿Bolígrafo? A $3 por dólar. ¿Bolígrafo? Para Arnoldo Joseph, por favor. Hoy tenemos. ¿Bolígrafo? ¿Bolígrafo? Gracias. Gracias por comprar la sombrilla de asociación. ¿Dónde va? ¿Y cómo has estado, cariño? Tú también. Yo sé que sí. Bueno, les pido disculpas, hoy estamos comenzando tarde, no puedo ustedes, sino porque la computadora estaba haciendo una actualización y se tomó Se supone que se le puede comer. hasta ahorita. Pero yo no voy a cortar bien. Sí. Bueno, arrancamos. Buenos días, queridos hermanos, le damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de estar en su casa de oración. Vamos a comenzar dándole gracias al Señor con una oración. Padre, te damos gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Grande eres sobre todas las cosas, Señor, manifiéstate con nosotros el día de hoy en tu palabra, para que te podamos reconocer como el único Dios verdadero, el único Dios vivo. Para gloria y honra de tu nombre te damos gracias. Amén. Estamos en la confesión de fe de Westminster. Tenemos con nosotros a Rocío. Una bendición que esté con nosotros aquí hoy día. Esperamos que el Señor pues pueda llenarle todos los deseos de su corazón y se pueda revelar a usted a través de la palabra que vamos a estar estudiando el día de hoy. Bienvenida, Rocío. Hola, Rocío. De verdad, siento nada. Estás en tu casa. Y también pues nuestro hermano Lordo, que lo habíamos extrañado. Ay, sí. Vamos a dar un aplauso porque es hermoso el Señor. Pero no se queda las grandes cosas de nosotros. Bien, estamos en la confesión de fe de Westminster. Westminster es prácticamente lo que la iglesia presbiteriana funda su creencia. Específicamente vamos a comenzar el capítulo 11 sobre la justificación. Anteriormente estuvimos hablando sobre la elección. Así que vamos a hablar de la justificación. El tema de la justificación es uno de los temas más profundos y maravillosos que podemos encontrar en toda la Escritura. Y entonces este tema de la justificación lo podemos encontrar entre otros versículos que vamos a estar discutiendo más adelante, específicamente en Romanos capítulo 3, versículos del 21 al 26, donde la palabra dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. O sea, la justicia de Dios se va a manifestar para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, nuevamente, por cuanto todos pecaron. O sea, todos estamos en el mismo bote. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios pasó por alto, por su justicia, por su tolerancia, por su gracia,
Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, versículo 26, para demostrar en este tiempo su justicia, nuevamente la palabra justicia que no la destaqué, en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Okay? Nuevamente, ¿qué dice el versículo 26? Dios es quien justifica al que tiene fe en Jesús, al que cree en Jesús. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él tenga ¿qué? Eterna. Y la salvación y la vida eterna. Ahora, Dios es el que justifica al que tiene fe en Jesús. En estos versículos podemos observar que las palabras justicia aparecen unas 4 veces y la palabra justificación aparece unas 2 veces. Justicia es la doctrina concerniente a la manera en la cual un hombre puede lograr un estado de integridad, virtud, pureza de vida, justo y sentir pensamientos correctos, características que son solamente aprobados por Dios. O sea, ¿qué es la justicia? La doctrina concerniente a la manera en la cual un hombre puede lograr un estado de integridad. ¿Sí? Nuevamente, la doctrina concerniente a la manera en la cual un hombre puede lograr un estado de integridad, virtud, pureza de vida, justo y sentir de un pensamiento correcto. Estas son características que son solo aprobados y aceptables para Dios. ¿Okay? En Mateo 3, versículos 13 al 15 dice: entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Estamos hablando del bautismo de Jesucristo, el día que Jesucristo fue bautizado en las aguas. En el versículo 14, pero Juan trató de impedírselo diciendo: yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y respondiendo Jesús le dije: permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Y entonces Juan se lo permitió. O sea, ¿qué justicia vino Jesús a cumplir? Cuando él le dice a Juan: me tienes que bautizar para que se cumpla toda justicia. ¿Qué justicia fue entonces la que Cristo vino a cumplir? Cristo viene a cumplir todo lo que es aprobado y aceptable para Dios. O sea, todo lo que es aprobado y aceptado para Dios. O sea, ¿qué es un justificado? Justificado se relaciona con la salvación y demuestra, exhibe, evidencia, declara y pronuncia que uno es justo y recto, inocente o libre de una culpabilidad. O sea que cuando Dios justifica a un hombre, lo vimos acá, lo acabamos de ver en un versículo hace poco, Dios es el que justifica a un hombre. Por sus virtudes. Dios justifica por las virtudes de Dios o virtudes del hombre. No, del hombre. De Dios. Pero si el hombre, si el hombre es inocente, si es libre de culpa, ¿verdad? Si es justo el hombre, aunque no hay ni uno solo bueno. ¿Cómo el hombre se puede autojustificar? Sí. Esa es la pregunta que tenemos seguido aquí. O sea, nuevamente, ¿quién es el que justifica? Dios es el que justifica a un hombre pecador que no se merece la justificación. Entonces, cuando Dios justifica a un hombre, es relacionado con la salvación, y este hombre que es justificado y salvado exhibe una evidencia, declara y pronuncia que uno es justo y recto, inocente o libre de una culpabilidad. ¿Cuál es la culpabilidad?
la condenación El pecado. del pecado. María, por favor. Sí, hermana Marlene, que cuando Dios justifica es a través de... Ay, Padre, No fui yo. Exacto, ahí está la justificación. Ahí la llevo. No le pusieron los frenos. Se fue por la cuesta. Se creía ahí. Pues Marlene, es a través de los que creen en Jesucristo. Entonces, a través de Jesucristo, Dios nos ve sin pecado. Porque aunque haya sido bueno y tenga virtud, como quiera tenemos el pecado original, que eso no nos lo quita nada. Es que lo que dice que si tenemos fe, es lo más importante, esa es la piedra angular para que podamos ser justificados. Sí. Por eso, pero es a través del Hijo. Sí, indudablemente. Porque el hombre no puede justificarse. Yo, bueno, en la parte de la justicia es un tema que me pasó a mí cuando estuve en una terapia, cuando le digo al psicólogo, no es justo. ¿Y qué es justo para ti? ¿Qué significa justicia? Y yo le digo que no, que eso no debe ser así, pero la justicia viene cuando hay unas reglas, unas normas, y de estas normas tú incumples. Entonces, cuando hay una conversación con una persona y dices esto, entonces si tú no cumples eso, no es justo, o sea, viene la justicia, ¿no? Entonces, nosotros nos basamos a la palabra de Dios, a sus reglas de Dios. Sí, que a los mandamientos. ¿no? Y si no lo cumplimos, no hay justicia. O sea, No vemos justicia. ¿no? Algo así lo veo. Ok. Vamos a ver qué más nos revela entonces esta sección de la justificación. Así que justificado se relaciona con la salvación y demuestra, exhibe evidencia, declara y pronuncia que uno es justo y recto, inocente o libre de una culpabilidad. Y la pregunta es, ¿cuál es la culpabilidad? El pecado. O sea que cuando nosotros nacemos, no nacemos inocentes, nacemos pecadores. Eso lo pueden encontrar en el Salmo 51, versículo 5, donde el mismo David decía: desde que estoy en el vientre de mi madre, soy un pecador. Eclesiastés 7:20, donde dice que no hay hombre que pueda decir que no tiene pecado. Primera de Juan capítulo 1, versículos 8 y 10, donde dice que el que dice que no tiene pecado es un mentiroso. Es un pecador. Es un pecador. Este es el más grande. Que Exacto. Súbele un poquito a la temperatura. Como yo sé que terminemos como pingüinos. ¿Okay? Así que nuevamente, pues, cuando nacemos ¿en qué? En pecado. Y nacemos condenados. Y la única opción que nosotros tenemos es que la justicia de Dios se manifieste en nosotros y nos dé entonces la salvación, el rescate. Eso es lo que significa la palabra salvación, significa rescate. ¿Ok? O sea, si nosotros pudiéramos nacer inocentes, significa que nacemos en una burbuja donde podemos entonces escoger, ver el bien y el mal y decidir, pues yo me quiero ir por el camino del bien o yo me quiero ir por el camino del mal. No, el hombre desde que nace es malo desde su nacimiento. Es egoísta, es avaro, es codicioso, Es envidioso. es envidioso. O sea, todas esas características, el problema con esas características es que a medida de que uno va creciendo, o sea, el que nace pobre y feo, Está más feo. cuando llega adulto, ¿qué va a hacer? Está viejo. Viejo, feo y limpio. no. Cuando llega grande es difícil de mirar. Invisible. Feo, es difícil de mirar. Ya no le pego. Claro, lo de feo no se puede arreglar, lo de pobre quizá, pero lo de feo. Bueno, ¿sabes qué? Una anécdota aquí. En una ocasión vamos mi hermana y yo a un banco, pero en Venezuela se hace dos filas, una para los jovencitos y otra para la tercera edad. Uy, ¿verdad? qué feo está eso. Bueno, y nosotros en realidad, para la edad que tenemos, no aparentamos, ¿no? Entonces, bueno, nos metemos en la cola de tercera edad, porque tenemos nuestra edad. Entonces saca un muchacho al vigilante: mira, esas dos mujeres que van llegando, esas no tienen cara de viejas, que deben hacer la cola larga como nosotros. Le dijo el vigilante: ve, chico, déjame tranquilo.
Porque con tanta cirugía que estas mujeres se hacen, uno sabe que son viejas jóvenes. Se le descubrió el pastel. Ok. Está bueno eso. Ay, señor. Así que aquí en la clase simplemente la justificación la hemos definido de la siguiente manera. La justificación es cuando Dios en el cielo mira a un hombre pecador a través de Jesucristo. O sea, si no lo mira a través de Jesucristo, ¿qué mira? El pecado. Un pecador. Pero cuando lo mira a través de Jesucristo, porque este hombre cree en Jesucristo, cree en la obra redentora de Jesucristo, Dios justifica a ese hombre. ¿Y qué es lo que mira entonces cuando, qué está mirando al hombre cuando lo mira a través de Jesucristo? Un hombre justificado, o sea, un hombre inocente ¿de qué? Inocente de la culpa. ¿Cuál es la culpa? El pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte. Que es separación con Dios. Así que nuevamente, Dios nos mira a través de Jesucristo. Del otro lado hay un pecador, pero ¿qué es lo que está mirando Dios? Un hombre justificado por la obra de Jesucristo. O sea, cuando Dios redime al hombre, lo que le redime es ¿qué? El espíritu. La carne sigue siendo. Primero de Corintios capítulo 15, versículo 50 dice que no, carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Por lo tanto, o sea, tenemos que morir a esta carne pecadora para que podamos entonces entrar en el reino de Dios. Para poder heredar el reino de Dios. Y por eso entonces que el hombre muere. Siempre es pecador. Porque es pecador. Porque la carne es pecado. ¿Ok? Así que nuevamente, la justificación es cuando Dios mira a un hombre pecador, pero lo ve sin pecado. ¿Por qué razón? Porque lo está mirando a través de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo puede un hombre ser justificado delante de Dios? Porque cree en la obra de Jesús. Por fe. Por salvación. ¿Okay? Esta pregunta surge porque hay religiones que enseñan que un hombre puede estar bien con Dios si hace ciertas cosas basado en su esfuerzo propio. O sea, el logro humano, el yo tengo, o yo contribuyo a mi justificación, yo contribuyo a mi salvación. O sea, yo puedo contribuir a mi salvación. O sea que eso es lo que se conoce entonces como el esfuerzo propio. Y hay religiones, o sea, normalmente dentro del mar de religiones, hay religiones que creen que uno contribuye a su salvación, cuando que hay religiones que dicen, Dios es el único que me justifica, Dios es el único que me salva. O sea que no hay nada que yo pueda hacer. Porque por obras no hay justificación. Por una justificación. O sea que estas son la salvación, estas son las religiones que establecen la salvación por las obras, la religión del yo, la religión de la actividad humana, del logro humano. Pero la Biblia demuestra claramente que un hombre no puede estar bien con Dios sobre nada de lo que el hombre puede hacer, ni en sus propios términos, ya que la doctrina bíblica de la justificación es por fe. Solamente por fe. Entonces usted dirá, bueno, entonces ahí hay un logro humano porque yo desarrollo mi propia fe. No, fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Fe es uno de los dones espirituales. ¿Recuerdan cuando los discípulos le decían al Señor, aumentanos la fe? Aumentanos la habilidad para nosotros poder creer. Entonces no era un logro humano, no era algo que ellos podían lograr humanamente, sino que más bien era algo que el Señor le tenía que dar. O sea, Pedro era un hombre completamente indocto, y literal. Analfabeta. Lo único que sabía era pescar. Y sin embargo, antes de Jesucristo ascender al cielo, le abrió el entendimiento. Completamente le abrió el entendimiento, al punto que en el capítulo 2 y en el capítulo 3 de Hechos, cuando él hace sus dos primeras predicaciones magistrales,
Los mismos fariseos decían, pero es que este hombre es analfabeta. ¿Cómo puede estar diciendo todas esas cosas? Y la evidencia, la evidencia no se puede debatir porque el hombre paralítico que llevaba 40 años como paralítico, desde nacimiento, en la puerta del templo, todo el que entraba y salía lo conocía, sabía quién era él. Y cuando Pedro y Juan llegan llegan al templo y dicen, mira, oro y plata no tengo, pero de lo que tengo te doy, que en el nombre de Jesucristo sea sanado. Y el hombre se levantó. Y cuando entró caminando, alabando y glorificando a Dios, todo el mundo miró y dijo, pero es que este era el paralítico, ¿cómo esto ocurrió? Y cerca de 5,000 personas dejaron a los fariseos allí y fueron a escuchar a Pedro y a Juan diciendo, pero ¿por qué ustedes vienen a mí si yo no he hecho nada? Este hombre lo sanó el Señor. Fue sanado por el Señor. O sea que nuevamente la doctrina bíblica de la justificación es por fe. En un momento tenemos los ojos y la mente velados. Podemos leer la Biblia, no la entendemos. Y llega un momento donde el Señor entonces te llama y te dice, ahora te voy a abrir el entendimiento para que puedas comprender las Escrituras, porque te ha llegado el tiempo de conocer quién es Dios y quién es tu Salvador. O sea, de oídas lo conocía, pero ahora mis ojos lo han visto, decía. Y eso cuando abrimos la Biblia y tenemos esa revelación, de oída te había conocido, pero ahora mis ojos te han visto. ¿Por qué razón? Porque se revela a través de la palabra. Así que nuevamente, la doctrina bíblica de la justificación es por fe. ¿Quién te da la fe para creer? Dios. Dios. ¿Por qué razón? Porque es un don del Espíritu Santo. Y fe también significa creer. ¿Ves? Creer. ¿Creer en qué? En Dios. Creer en lo que no has visto. Y Dios me da ese entendimiento para que yo pueda aceptarlo. Para que tú lo puedas aceptar. En Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todo el que cree. Del judío primeramente y también del griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Quién te da la fe? Dios te da la fe como un don. ¿Para qué? Para que puedas ser justificado, y al ser justificado, al creer en Jesucristo, nuevamente Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él tenga salvación y vida eterna. Dios te da la salvación para creer. Te da la fe para creer. Y cuando tú crees, la salvación viene a ti. Versículo. Así que la justicia de Dios es un atributo del soberano Señor, por medio del cual Él juzga a los pecadores, y a través de su gracia, a través de su gran misericordia, el hombre se justifica por la fe. En la segunda parte de Romanos capítulo 4, versículo 5, donde dice, la segunda parte dice, cree en aquel, quiere decir, el que cree en aquel que justifica al impío. Al que cree en quién? En Dios. En Dios. Que justifica al impío, o sea, que nos justificó a todos nosotros. Porque todos nosotros estábamos perdidos en nuestro pecado. Al que cree en el Dios que justifica al impío. Su fe se le cuenta por qué. Justicia. O sea, no fue Abraham justificado por su fe. O sea, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso es lo que vemos en el capítulo 15 de Génesis. Abraham fue justificado por su fe. 40 y pico de años más tarde, o quizás un poquitito más,
fue justificado por sus obras. Eso es en el capítulo 22 de Génesis. Pero Abraham primero fue justificado por la fe. Porque cuando él le dice, ¿dónde está mi descendiente? No tengo descendiente porque Sara era estéril. Y el Señor le dice, Y vieja. Entradita en la Tenía 90, ¿no? no, ella, en ese tiempo, cuando en el capítulo 15, Abraham tiene como 65 años. Entonces, es más adelante, cuando entonces a los 99 años, o sea que más o menos unos 35, y Sara creo que él tenía 99 y Sara tenía 90. Pero en el capítulo 15, si lo buscas por ahí, aparece algo como que tenía 65, te da la impresión de que tiene 65, no recuerdo por qué razón. Pero estoy casi seguro que a los 65 años le dio la promesa, a los 35 años después le cumple la promesa, y luego de que el niño nace, no sabemos qué edad tenía, el Señor le dijo, voy a probar a Abraham, Abraham, sacrifícame a tu hijo. Por eso le digo, 35 años fue cuando nació Abraham, Isaac. Y después entonces, en algún momento después de los 35 años, no sabemos la edad de Isaac, el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo, y Abraham no dudó. ¿Por qué Abraham no duda? Porque cuando el Señor le hizo la promesa, en el capítulo 15, cuando él lleva al niño y lo va a sacrificar, en su corazón, él tenía la certeza, si el niño muere, Jehová lo resucita. Si el niño muere, Sara queda embarazada otra vez. Era una de dos. Es de qué interesante, porque Ismael ya vivía. Ya Sí, venía. ya tenía su edad, ¿verdad? Tenía más de 5 años. No sabemos exactamente, la Biblia nos dice qué edad tenía, pero el punto es que nuevamente, en el corazón de Abraham, el niño no iba a morir. ¿Por qué razón? Porque Dios le prometió que de ese niño iba a iniciar su descendencia. Pero fíjate que si nosotros nos ponemos a pensar que fue tanto el milagro que ahorita una mujer se hace estéril después que deja de menstruar, a los 40 y pico de años, ¿verdad? Y ella tenía 90 cuando salió embarazada. ¿Sí? Aún estaba fértil, Por igual eso, que por él. eso es que le dice a su sierva que tenga relaciones con Abraham y nace Ismael. Exactamente. Porque ella desconfió. Porque la edad de ella pensaba que su edad no la iba a ayudar para salir embarazada. Ujú. Y fíjate que Y ahí estamos viendo todos los problemas de hoy en día. Exacto. Ok. Es verdad. Pero nuevamente no crean que eso fue un error, no crean que Dios no sabía. Dios sabía que eso iba a Fríamente ocurrir de esa calculado. manera. Como Sí, dice. sí, antes de la creación del mundo, Él había decretado todo lo que iba a ocurrir entre el Génesis y el Apocalipsis. Y nuevamente lo ha sido revelado a nosotros a través de la palabra. O sea que eso, Él ya lo tenía planificado de esa manera. No fue que Él dijo, ¡Ah, Sara, ¿qué hiciste? Pecado. O Eva, ¿qué hiciste? O sea, eso No sé, hay muchos musulmanes que dicen que no era Isaac, sino que era Ismael. No, no. El que llevaba a él. sí, dependiendo de la religión es la historia. Pero si eso lo habíamos hablado los otros días, ¿cómo puede ser Ismael? Porque él fue hecho hacia el desierto con la madre y se fueron. Entonces no puede ser Ismael. Ujú. Tiene que ser- Pero como dice el primogénito, ellos se agarran de él. Exactamente. Pero ya Y claro, esos son los versículos que le convienen. Ajá. Exacto. Interpretación alegórica. Sí, son los versículos que le convienen. Pero lo más claro de todo eso, si hay una duda, es que Jesús viene de Judá. Viene de la línea de los 12. No viene de Ismael, sino que viene de la línea prometida por Dios. Claro, Exacto. claro. Porque Finalmente- puede ser duda, porque ellos te dicen, mira, que el mayor era él. O sea, ¿quién escribió los primeros 5 libros de la Biblia? Moisés. Moisés. Moisés no estuvo en la creación. Moisés aparece en Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia. Es correcto. Entonces, ¿cómo Moisés puede escribir el Génesis? Eso. Por la revelación que Dios le da. Y entonces, si Dios le dijo a Moisés, Isaac es el hijo de la promesa, Eso.
explico? Sí, sí. O sea, Moisés escribió lo que Dios le dijo que escribiera. Y yo lo entiendo así también. Yo sé que cuando tú lees Mateo y ves todas esas, que al principio uno dice, pero ¿para qué todo esto? Es para saber que Jesús viene de Italia. Y no solamente eso, si miras bien en la ascendencia de Jesucristo, tienes una que no es judía, la nuera de Ruth, que era moabita. Era moabita. Exacto. Exacto. Y de ahí Noemí. Jesús. Noemí. Y exacto, y Ruth, que era, no, Ruth no, ¿cómo que se llama? Rahab, que era, Rahab era una prostituta. era Sí, esa todavía estaba en mejor posición. Más elevada. ¿Sí? O sea que nuevamente, voy a decir con Romanos 4:5, el que cree en aquel que justifica al impío, el que cree en el Dios que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Agradable y recto delante de Dios. Lo que es agradable y recto delante de Dios. ¿Okay? Así que debido a que los cristianos son justificados solo por la fe, su situación delante de Dios no está de ninguna manera relacionada con el mérito personal. Las buenas obras y la santidad práctica no proporcionan motivos para que Dios acepte a un hombre. O sea, nuevamente, las buenas obras y la santidad práctica son consecuencias de que Dios te ha salvado. Pero las buenas obras y la santidad práctica necesariamente no te salvan, no es lo que te da la justificación, no es lo que te da la salvación. No son el motivo para que Dios diga, porque tú eres bueno y tú haces buenas obras, eres aceptado. O sea, eres aceptado porque en su gracia y en su misericordia, Dios es quien acepta y justifica a ese hombre. Y luego entonces eso lo vemos en Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10, donde es el versículo que todavía no me aprendo de memoria. Eso sé lo que dice, lo que pasa es que no me gusta. Y lo estoy Efesios capítulo 2, versículos 8, 9 y 10 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Okay? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es dado por Dios, es regalo de Dios. ¿Qué te regala Dios? La fe para creer y la salvación por gracia. Versículo 9, no por obras para que nadie se gloríe. Y el versículo 10, que no le dábamos mucho énfasis cuando estudiamos el tema de la salvación, dice, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea que Dios salva al hombre y Dios le da al hombre las buenas obras, pone en el corazón del hombre el hacer las buenas obras. O sea, Dios es quien nos da a nosotros tanto el querer como el hacer, para que hagamos buenas obras. Volvemos al ejemplo de Abraham. Abraham fue justificado por su fe. Luego Dios lo probó por sus obras. La obra que Abraham hizo en el momento en que iba a matar a Isaac, demostró en que él creía. ¿Cuál era su creencia? ¿Cuál era su convicción? La fe ciega. ¿Sí? Okay. Así que nuevamente, Dios nos da tanto el querer como el hacer. Así que los cristianos son solamente justificados por la fe. Dios te da la fe para creer. Su situación delante de Dios no está de ninguna manera relacionado con ese mérito personal. O sea, las buenas obras y la santidad van luego de la salvación, seguido de la salvación. O sea, es la exhibición al mundo de qué somos y en qué creemos. Dios recibe como justos a las personas que creen, no por ninguna cosa buena que puedan ver en ellos, sino únicamente sobre la base de justicia de Cristo,
que se considera a su favor. O sea, solamente por Jesucristo es que nosotros podemos ser justificados delante de Dios. En términos bíblicos, la justificación es un veredicto divino donde el hombre es declarado inocente, totalmente justo. O sea que nuevamente, a pesar de que nos vemos, o sea, somos pecadores hasta el día que moramos, por medio de Jesucristo, el Señor nos ve inocentes, nos ve justos, nos ve totalmente justos, nos ve sin culpabilidad. La justificación es más que un simple perdón, ya que el perdón solo seguiría dejando al pecador sin mérito delante de Dios. O sea, Dios te puede perdonar, pero eso no te da mérito delante de Dios. Justificación es la transformación de la actitud de Dios hacia el pecador. O sea, cómo Dios te mira luego de que eres justificado. Cómo Dios te mira antes de ser justificado. Antes como un pecador. Y después, sin pecado. Inocente. Inocente. Inocente de la culpabilidad, no Sí. Inocente de... Sí. Demente. De mente, y de palabra y de acción. Así que mientras anteriormente el hombre estaba condenado, ahora es inocente con derecho. Y aunque el pecador vivió una vez bajo la ira de Dios, como creyente, él o ella están ahora bajo la bendición de Dios. Así que cuando Dios justifica, lo que está haciendo es atribuyendo justicia divina al pecador. O sea, ¿cuál sería si Dios aplicara su justicia en nosotros, qué merecemos? La condenación. La gracia de Dios es la que nos permite la salvación. Justificación es la transformación de la actitud de Dios hacia el pecador. Justificación es cambio de actitud de Dios hacia el pecador. Mientras anteriormente el hombre estaba condenado, ahora es inocente con derecho. Y aunque el pecador vivió una vez bajo la ira de Dios, como creyente, él o ella están ahora bajo la bendición de Dios. Así que cuando Dios justifica, lo que Él hace es atribuir justicia divina al pecador. Romanos capítulo 4, versículos 22 al 25. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo por él fue escrito que le fue contada, sino también por nosotros, a quienes será contada, como los que creen en aquel que levantó de los muertos a Jesús nuestro Señor. O sea que de la manera que Dios le atribuyó, le contó la fe de Abraham por justicia, de la misma manera nos va a contar nuestra fe por justicia. ¿Me explico? Y yo mismo me entiendo. Que ni él mismo se entiende. Clarísimo. Así que nuevamente, él le atribuyó a Abraham, o sea, le contó a Abraham su fe por justicia. De la misma manera que él lo hizo por Abraham, lo va a hacer por nosotros. ¿Okay? Así que eso es lo que quiere decir ese versículo. Ahí la diferencia es que nosotros no tenemos esa fe con tantas raíces como la tenía Abraham. Porque ¿cuántos de nosotros le obedeceríamos hoy la palabra de Dios que sacrifiquemos un hijo? ¿Ah? No lo vamos a hacer, pero seguro que todos vamos a decir no y por qué. Bueno, Dios no te va a poner una prueba que tú no puedas tolerar. Indudablemente. Pero es bastante difícil. Sí. Ahora nosotros vamos todos los días creciendo en fe, de fe en fe. O sea que el Señor es el que nos da la fe. Versículo 25. El cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra
justificación. Así que Cristo fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación, para que Dios nos viera sin pecado. ¿Okay? Porque carne y sangre no pueden heredar el reino de los cielos. Así que los propios méritos infinitos de Cristo se van a convertir entonces así en la base sobre la cual el creyente se sitúa delante de Dios. Es el mérito de Jesucristo, no es mi mérito. No es de donde yo soy, porque nuevamente, ¿qué dicen los judíos? Que como son el pueblo elegido, ellos son los salvos, los únicos salvos, ¿no? ¿Qué dicen todas las religiones? Nosotros somos la religión que el Señor estableció. Y como nosotros somos la religión que el Señor estableció, si tú no eres de mi religión, tú te vas a condenar. Pero es que Jesucristo no tenía religión. ¿Correcto? No, ya escuché. Cuando ustedes creen que lo han escuchado todo, siempre aparece un única disco duro. Cosas peores veremos. No sé si no, que Cristo era apóstata. Sí. Yo le digo, ¿apóstata de qué? Si es porque se inventó la religión. Así es. Si estás hablando del judaísmo, o sea, él lo que estaba era aclarando qué fue lo que quiso decir. Si tú vas al Sermón del Monte, escuchaste que se dijo de una manera, pero tú la haces de otra, déjame aclararte qué fue lo que el Señor quiso decir. ¿Okay? Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 30 y 31. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién? De Dios. De Dios. Mas por obra suya estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y santificación y redención. ¿Para qué? Tal como está escrito, el que se gloría en el Señor. O sea que si usted tiene el ego de tratar de decir yo podría ser mejor en el Señor. No hay motivo. Filipenses capítulo 3 versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, o sea de los mandamientos, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. ¿Okay? Así que ahí nuevamente confirmamos, la justicia no es derivada de la ley. O sea, la ley no te salva, la ley lo que hace es que te abre el entendimiento para que tú puedas reconocer que eres qué. Pecador. Así que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, sobre la base de la fe. O sea que Dios nos da lo que es aceptado hacia Él, lo que Él declara aceptado, por medio de que usted cree en Jesucristo. Eso es lo que quiere decir la justificación. Así que la confesión de fe de Westminster en el capítulo 11 trata de este tema. Trata específicamente de lo que sería entonces la justificación. Y solamente les voy a leer lo que dice la sección 1. Y luego entonces la semana que viene comenzaremos nuevamente con la sección 1. ¿Okay? Pero solamente la voy a leer para que tengan una idea en qué comienza este capítulo 11. Sección 1 dice: a los que Dios llama de una manera eficaz. O sea, la manera eficaz la vimos en el capítulo 10, el cual estuvimos estudiando hasta la semana pasada. A los que Dios llama de una manera eficaz, también justifica gratuitamente, no infundiendo justicia en ellos, sino perdonándolos de sus pecados. O sea que si Dios aplica la justicia, estaríamos todos condenados. Eso es lo que quiere decir ahí.
O sea que no infundiendo justicia en ellos, sino que Él ha optado perdonarle los pecados y contando y aceptando a sus personas como justas. No por algo obrado en ellos o hechos por ellos, no por obra suya o mía, sino solamente por causa de Cristo. No por imputarles la fe misma, ni el acto de creer, ni alguna otra obediencia evangélica como su justicia, sino imputándoles la obediencia y satisfacción de Cristo, y ellos por la fe le reciben y descansan en Él y en su justicia. Esta fe no la tienen de ellos mismos, es que es don de Dios, porque nuevamente Efesios establece que ha sido dada por Dios. Efesios capítulo 2 versículo 8 dice que tanto la gracia de la salvación como la fe son regalos de Dios. Es uno de los dones espirituales según Primera de Corintios, y me parece que donde habla los dones en el capítulo 6, me parece que es ahí. ¿Sí? Así que nuevamente pues con esto comenzaremos en la próxima clase. ¿Preguntas, comentarios? Todo bien. Okay. Bien, entonces vamos a orar. Padre, te damos gracias por la maravillosa oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra y de poderte conocer a fondo. Te damos gracias, Señor, porque nos das esta oportunidad de estudiar tu palabra, de abrir nuestro entendimiento, abrir nuestros corazones, ser receptivos, en reconocer tu gracia, reconocer tu compasión por el hombre pecador. Te pedimos, Señor, en este día que mires a estos hombres piadosos que están en diferentes religiones y tristemente son engañados por lobos vestidos de ovejas. Tenga misericordia de cada uno de ellos. Te puedas manifestar de una manera muy especial, Señor. Alumbra su camino con tu palabra. Pon tu palabra en su mente y en su corazón como tú lo prometiste. Permite que te puedan reconocer como el único Dios verdadero, el único Dios de la salvación, el único Dios que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Sea todo para gloria y honra de tu nombre. Quédate con nosotros en el resto del servicio. Esperamos, Señor, que sea de tu agrado la alabanza y la adoración, el estudio de la palabra. Y sobre todo, Señor, que podamos seguir creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea toda la gloria por toda la eternidad. Amén. Amén, amén. Okay. Dios mediante nos veremos entonces en el servicio. Dios los bendiga, Dios salve a su pueblo. Que tengan bonito día.